Bórrala, bórrala. Bueno, los intensos combates entre Israel e Irán continúan y ya entraron en su sexto día. Los guardianes de la revolución, como se les conoce de Irán, aseguraron que emplearon misiles hipersónicos en su último ataque contra Israel. Por su parte, el grupo islamista Hamas advirtió del peligro de que Estados Unidos participe directamente en los ataques de Israel a Irán y lo considera responsable junto a Israel de las repercusiones de una posible escalada en la región. Eso va siendo lo último de lo último, ¿no? El presidente Donald Trump aseguró que ya tiene ubicada la posición del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, a quien describió como un objetivo fácil, así lo dijo, fácil, aunque declaró que por el momento no ordenará su eliminación. O sea, fíjese nada más si no está ya metido Estados Unidos, ¿no? De igual manera, Trump afirmó que Estados Unidos tiene el control total del espacio aéreo y sobre Irán y resaltó la superioridad militar estadounidense frente a las defensas iraníes e insistió en lo que él considera la rendición completa de Irán, no más o menos, la rendición completa. De igual manera, el presidente Trump negó que su salida anticipada de la cumbre del G7 estuviera relacionada con negociaciones de paz entre Israel e Irán, como lo aseguró Emmanuel Macron. Trump aseguró al presidente de Francia, que acusó al presidente de Francia de buscar publicidad e incluso le sugirió mantenerse al tanto para evitar malos entendidos. Órale. Hasta el momento, Trump no ha confirmado el motivo de su abandono de la cumbre. Únicamente mencionó que su viaje de regreso era por algo mucho más importante que un alto al fuego. Más no se dijo. Bueno, ¿cómo va pues, el balance de lo que está pasando? El número de muertos en Israel ha aumentado ya a 25. Además, en total, 92 personas fueron ya evacuadas a hospitales. Los ataques iraníes han dañado la red eléctrica en el centro de Israel. En Irán han muerto al menos 224 personas hasta anoche, además de registrar más de 1 millar de heridos. Conversemos del tema y con enorme gusto saludamos a Marwan Soto, experto en Medio Oriente. Querido Marwan, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Gracias de nuevo. Querido Javier, muy buenas noches. He tenido días más tranquilos, créeme. Oye, lo sé. A ver, cuéntame, Marwan, híjole, suena terrible, pero tendremos que decir, cuéntanos cuál es el parte de guerra, ¿no? Casi, ¿no? A ver, creo que hay que tratar de dividirlo en dos líneas a partir de la época en la que vivimos. Una cosa son los tweets, el mundo de Trump, de Truth Social, la red de Trump, y otra cosa es lo que puede estar, incluyendo las declaraciones del primer ministro Netanyahu, y por otro lado es lo que también podría estar ocurriendo en la realidad más allá de lo que se diga en redes sociales. Partiendo de una cosa, sobre todo si nos referimos a Estados Unidos y a partir de su implicación en temas mexicanos, como incluso la cancelación de la reunión con la presidenta mexicana. Trump es un presidente que tuitea mucho, habla de todo y no importa si se contradice. Y esa es un poco la línea en que tenemos que poder leer las distintas cosas que has resumido. Hace unos días, al inicio de esta operación israelí, había marcado Washington cierta distancia de las operaciones israelíes, diciendo que no estaban implicados, que las observaban, pero que no formaban parte de manera directa de ellas. Y después, ya justo en una de las cosas que mencionabas, decía, ya tenemos, conjugando en plural, el control sobre el espacio aéreo, refiriéndose a Estados Unidos y a Israel, dando un poco la idea de que ya están dentro de una implicación directa. Eso sumado a cosas que sí pasaron, que es que en la mañana nuestra de América, una serie de aviones que permiten la carga aérea de combustible a
hasta otros aviones de Estados Unidos ya se fueron a la región. Hace unos días también se había dicho que se le había abierto a Israel la ventana de oportunidad de asesinar a Khamenei y que Estados Unidos fue quien se había opuesto a esa idea. Entonces hay que tratar de entender cómo hay ciertas retóricas inflamadas de todos lados. También por un lado se encuentra la prensa israelí o parte de la prensa israelí totalmente contra lo que puede encontrarse uno en el periódico Haaretz, quizás o más importante, o lo que ocurre en la prensa iraní que dicen que la vida va con tranquilidad, cuando no, la vida no va con tranquilidad desde hace 5 días, ¿no? En el caso de Irán, Irán ya ha sufrido daños en sus instalaciones atómicas. Tienen dos grandes sitios que ya han sido afectados en lo superficial. Uno de ellos, Fordow, se encuentra en una montaña, de manera que otra parte de su cuerpo de instalación está adentro, está en el subsuelo, y ese todavía no ha sido para Israel posible atacarlo porque no cuentan con el armamento para ello. Para poder afectar esa parte y seguir lo que están diciendo de anular por completo el programa atómico nuclear, necesitarían la participación directa de Estados Unidos, ya que Estados Unidos sí cuenta con las bombas necesarias para poder penetrar el subsuelo y destruir esas instalaciones. Por otro lado, también Irán ya ha perdido alrededor de 70 de sus plataformas de misiles balísticos, y ya sabemos que desde el primer día los ataques también se dirigieron a parte del personal, ya sean científicos del programa nuclear o prácticamente el grueso de las cabezas de las guardias revolucionarias iraníes, de las fuerzas Quds, del ejército regular, etcétera, ¿no? Entonces sí, se encuentra en una posición particularmente vulnerable frente a lo que está mostrando Israel, que al mismo tiempo, por lo que se ha dicho en las últimas horas, contaría con capacidad de mantener esta línea de ataque por todavía alrededor de 10 o 12 días, mientras la capacidad de respuesta de Irán está siendo mucho más contenida. Sí, y está contenida por capacidades, porque han perdido capacidades a lo largo del último año. Primero hay que acordarnos de los ataques de Irán en respuesta a otros previos por parte de Israel el año pasado, en abril y en octubre del 94, donde se lanzaron alrededor de 300 proyectiles, ya sean drones, cohetes, lo que sea, pues, ¿no? No, 300 unidades, pues, en ambos ataques, en ambos meses, contra lo que, en una sola noche, contra lo que se ha venido viendo en los últimos días, que van alrededor de 100 más menos por noche, y la última ronda fue alrededor de 20. Es decir, que sí, sus capacidades han sido realmente, minadas. realmente Sí. afectadas. Sí, sí, sí. Oye, Bien. esta idea de que todas las noches ahí les viene una sorpresa, pues forma parte de la narrativa, ¿verdad? En parte sí, el problema cuando ya entramos a este tipo de discursos y acciones es que es un poco el Pedro y el Lobo, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, dijo Jamenei que esta noche habría una sorpresa. Bueno, ¿cuál va a ser la sorpresa? Estarán al habido. La noche anterior esa sorpresa la prometió Netanyahu. Ha habido en realidad sí una retórica inflamada en la que se ha sumado Estados Unidos en esta suerte de contradicción aparente entre los discursos que puede dar de unas noches a las siguientes, pero lo que sí estamos viendo es que sí hay una población, por ejemplo, la población de Teherán, que está siendo amenazada. Sí es cierto que sin que sea una ola de éxodo, sí hay salidas de Teherán muy grandes por miedo a cualquier tipo de acción militar por parte de Israel que afecte de forma aún mayor la vida de los civiles. Y al mismo tiempo se tienen la retórica inflamada de declaraciones como la de ayer de Trump, donde avisa que recomendaba evacuar Teherán. Estamos hablando de una ciudad de 10 millones de personas. Ninguna ciudad de 10 millones de personas, ni en Irán, ni en Israel, ni en ningún lado se Sí, sí, evacúa sí. así, ¿no? Sí, sí, sí. Eso no es totalmente irreal, pero evidentemente imprime cierto miedo y imprime cierta amenaza, muy del estilo a la que está con la idea de que podrían en este momento asesinar a Khamenei. ¿Cuáles son los problemas de las situaciones en las que nos encontramos? Primero, porque ha aumentado como forma muy insistente el discurso de un posible cambio de régimen a partir de eso, sobre todo porque hay ciertos aspectos de la operación israelí
que se asemeja a algunos elementos de la operación contra Hezbollah que terminó por descabezar por Hezbollah y asesinar a Nasrallah, su líder. El único problema es que no es lo mismo una organización como Hezbollah que un Estado. Aquí tienes un Claro. Estado, por más de que sea una dictadura, una autocracia, una teocracia, un régimen criminal, etcétera, no es exactamente, no es el mismo escenario, pues, ¿no? Y tenemos como ejemplo de lo que sucede cuando hay incluso una dictadura tan bárbara como puede ser esta, puede haber sido la de Saddam Hussein en Irak, que cuando el desmembramiento de los poderes de un Estado, aunque sean estos poderes, aunque sean estos estados, proviene de un agente exterior, de un actor exterior, la situación local termina por ser mucho más complicada en ocasiones y no trae de ninguna manera estabilidad. Podría para Netanyahu resolverse su problema inmediato con el asesinato de Khamenei. Eso no quiere decir que se resuelva en términos grandotes el problema, y de ahí que la postura de los países árabes no aliados, que no son aliados de Irán, hay que recordar también la disputa constante entre Irán con los restos de los países árabes. El resto de los países árabes se han opuesto a que esto continúe tratando de buscar una negociación, porque los dos puntos que tendríamos que prestar atención en los siguientes, ya te tendré que decir horas, ni siquiera días, porque esto ha cambiado en Sí, verdad de sí, una sí, sí. velocidad muy, muy grande, es por un lado ver cuáles son las acciones de Estados Unidos y si termina por proveer a Irán, a Israel, del material necesario, de las bombas necesarias para atacar las instalaciones subterráneas de Irán. Por otro lado, ver si su participación se queda en la inteligencia, en la retórica, en el abastecimiento de aviones, etcétera, o si sube obligando de cierta forma para sus propios intereses a Irán a responder contra posiciones de Estados Unidos en la región, que pueden ser, qué sé yo, hay posiciones en Irak, en Siria, y ya hay muy poco, ya hay más soldados de Estados Unidos en Los Ángeles que en Siria, ¿no? Sí. O en Qatar, qué sé yo, ¿no? Pero al final eso cambiaría un poco el tono de donde estamos, y al mismo tiempo ver si la respuesta que podría encontrar Irán sería bloquear el estrecho de Hormuz, el punto más angosto del Golfo Pérsico, afectando el comercio petróleo, subiendo petróleo y de cierta forma involucrando a los países árabes a algo que han tratado de mantener distancia. Alrededor de eso, lo que sí sabemos y sí está confirmado es que Pezeshkian, el presidente iraní, se reunió hace unas horas con miembros del gobierno de Emiratos Árabes Unidos para tratar de contener esa posibilidad que ya también se está barajeando. Oye, a ver, déjame cerrar. Marwan, puede ser muy obvio, pero ¿en dónde radica la importancia de lo que estamos viviendo? ¿Qué se está jugando en lo que estamos viviendo? A ver, dependiendo de para los actores, porque son, a ver, tanto para Irán como para Israel, ambos son amenazas existenciales. Desde el inicio de la República Islámica en 1979, se transformó para Irán Israel en su gran amenaza y en uno de sus principios fundamentales, a veces a partir de la causa palestina, a veces de la injerencia occidental, a veces simplemente en el discurso propio de la República Islámica de Irán, donde entonces al final la mera existencia del otro para las dos partes, en este caso el gobierno de Netanyahu y el gobierno de Khamenei, resulta que esa amenaza encuentra en este un espacio donde los tabúes de los últimos 35 años parece que se rompieron, y este intercambio, una relación más o menos patológica que se habían acostumbrado, nos habían acostumbrado al mundo, donde sus ataques no se atrevían a romper la cuerda, ahora al parecer están dispuestos a romper la cuerda. Y de ahí la inestabilidad que podría venir de la región. Hay ciertas cosas que tienen que ser importantes de notar, como por ejemplo las acciones de destrucción de las instalaciones de energía atómica. Sí, efectivamente representan un riesgo de fuga de radiación, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la parte importante con amenazas, ya sea Pedro el Lobo, sea real, pues el amenazar a una población de 10 millones de habitantes, pues sí es complicado, ¿no? No entra dentro de muchos códigos andar haciendo alguna cosa así. Por otro lado, la posibilidad de que esto desemboque, si no se encuentra una forma de estabilizarlo y aunque sea otra vez un escenario de nuevo que se vaya repitiendo, no llegar a las máximas implicaciones que se están diciendo en los discursos, sería importante porque las afectaciones también podrían ser, en caso de una crisis local en Irán, de extenderse y salpicar a Irak, a Pakistán. Sabemos que mañana el presidente Trump tendrá una reunión con el gobierno pakistaní para tratar de elucidar un poco cuál es la situación de los vecinos. Y al final estamos hablando de una zona del mundo que también tiene gas desde hace 20
20 meses y al parecer en los últimos 5 días hemos dejado de hablar de ella. Y la situación al final también implica hacia otros países, qué sé yo, como Siria, que en este Sí, claro. momento trata de marcar su distancia para tratar de recomponerse con apenas medio año después de tener medio siglo de una dictadura. La estabilidad de la región sí en este momento se encuentra en riesgo, de ahí la necesidad de que las vías diplomáticas sigan siendo la vía para poder llegar Sí. a algún tipo de pausa al menos. Marwan, te mando un gran saludo. Gracias que estuviste con nosotros como siempre. Querido Javier, muy buena noche. Gracias, muchas gracias, Marwan.